La paz del Señor Jesús para todos mis hermanos de la Iglesia del Señor en Medellín, Versalles, para todos los hermanos en las diferentes iglesias en Medellín, en todo Antioquia, en todo Colombia. Les estamos dando una cordial bienvenida a nuestra conexión. Qué bueno es nuestro Dios. Sus oídos están atentos a los justos, a las oraciones de los justos. Sus ojos están sobre los justos. Nuestro Dios escucha las oraciones. En esta ocasión me acompaña mi esposa. Dios les bendiga. Amén, qué gran bendición es mi esposa para mí, también para la iglesia. Gracias al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a leer en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, verso 22 al 38. Todos en sus casas abriendo la palabra del Señor, en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, verso 22 al 38, dice la palabra del Señor así. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Qué buena palabra la de nuestro Dios. Nos habla de una mujer llamada Ana, que era profetisa, de 84 años, que ella había vivido con su marido. Es decir, que esta mujer tenía al menos unos 106 años. Era ya una anciana, pero era una mujer de ayuno y de oración. Servía al Señor con ayunos y con oraciones. Aquí estamos sirviendo a nuestro Dios con ayunos y con oraciones. Gloria al Señor. Voy a dejar que mi esposa entonces nos enseñe la palabra del Señor. Al final tendremos unas oraciones por las peticiones.
Ustedes pueden escribir sus peticiones, mis hermanos, por las cosas que quieren que oremos al Señor y juntos clamemos a nuestro Dios. Hermana Lady Diana con nosotros y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Y hermanas y amigos también que se sintonizan en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice la palabra de la siguiente forma: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Vamos a orar al Señor para que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros, que el Señor sea hablándonos, que el Señor sea consolándonos, fortaleciéndonos, que su gracia y su poder siga con nosotros. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, en este momento, para darte gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Oh bendito Dios, te pedimos en esta tarde que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú usando mis labios para glorificar tu santo y bendito nombre, que seas tú obrando en cada corazón del que oye tu palabra en este momento. En tu nombre santo te lo pedimos, Dios Todopoderoso, grande y maravilloso eres tú, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a meditar sobre probados en el desierto. Probados en el desierto. La palabra probar significa utilizar una cosa o ponerla a prueba para verificar, saber cómo funciona o qué resultado produce. Cuando leemos en este pasaje de la Biblia, de Deuteronomio capítulo 8, verso 2, encontramos digamos así, un suceso, algo que pasó allí en el tiempo del pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que Moisés habló con el pueblo de Israel y les dijo que recordaran que durante 40 años el Señor los había sacado de Egipto, de tierra de esclavitud, y los había llevado por el desierto con un propósito. Estaba el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Cuando estaban allí sufrían en gran forma y ellos lloraron al Señor, le clamaron al Señor, y el Señor, que es tan bueno, que es tan misericordioso, los escuchó. Y entonces les dijo que les iba a sacar a libertad, que los iba a sacar para darles libertad y que les iba a dar una tierra prometida. La palabra de Dios registra entonces que ellos salieron en búsqueda de esa tierra prometida y pasaron por el mar y llegaron al desierto. Lo más probable es que ellos pensaban que pronto les iba de pronto a ver la tierra prometida, pronto la iban a ver, pero entonces no era así. Dice la palabra del Señor que Él los llevó al desierto con un propósito de probarlos, de hacer algo especial en ellos. Y dice que los humilló y los puso a prueba para conocer lo que había en el corazón de ellos. La pregunta es, ¿Dios conoce el corazón del ser humano o no lo conoce? Dios conoce el corazón del ser humano. Y aquí está diciendo que era para conocer el corazón del ser humano. Dios sabe qué hay en el corazón humano. Sabe qué intenciones tiene el ser humano en el pensamiento. La palabra del Señor dice en Jeremías capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y hace como una pregunta. Dice que
ese corazón es engañoso y también es perverso. Y hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Y responde el Dios Todopoderoso, que escudriña la mente. Dice, yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Dios conoce el corazón del ser humano, lo escudriña. Usted de pronto piensa algo y el Señor ya conoce antes de que usted lo piense. Antes de que usted haga algo, el Señor ya sabe lo que usted va a hacer. Pero el Señor, cuando dice allí en la palabra que era para conocer qué había en el corazón, era para que el pueblo de Israel reconociera, que el Señor los estaba probando, que el Señor estaba haciendo una obra en ellos, que el Señor iba a hacer algo especial en ellos. El Señor no prueba al hombre más de lo que el hombre pueda resistir. Y el Señor probó al pueblo. Y Él sabía hasta dónde el pueblo de Israel podía resistir. La palabra del Señor es muy preciosa. Y dice que todo aquello que aconteció en aquel tiempo, todas esas cosas que sucedieron, eran para ejemplo nuestro en este tiempo. Dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, lo que les sucedió a ellos allá era como ejemplo para nosotros en este tiempo acá. Amén. Dice que como ejemplo, y no solo sucedieron allá, sino que lo más especial fue que fueron escritas para que usted y yo las leyéramos, para que usted y yo nos apropiáramos de esta palabra. Dice que sucedió como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que todo lo que sucedió allá no sucedió por suceder, sino que era para darnos un ejemplo, para que nosotros no cometiéramos los mismos errores que ellos cometieron. Y no solo como ejemplo, sino que dice la palabra del Señor que como sombra, que todo lo que aconteció en ese lugar, en ese tiempo, todo era sombra de lo que habría de venir. Amén. De ese tiempo. Por eso Colosenses capítulo 2, verso 17 dice, todo lo cual era sombra, todo lo que les aconteció a ellos allá no era casualidad. Era sombra de lo que iba a pasar en este tiempo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, dice la palabra del Señor en Colosenses 2:17. Lo que hizo el Señor allá era con el propósito de que el pueblo no olvidara a Dios, para que el pueblo recordara a Dios, para que el pueblo tuviera una dependencia total de Dios. Amén. Todo eso nos trae a nosotros una enseñanza en este momento, de que usted y yo no nos debemos olvidar de Dios, de que usted y yo debemos recordar al Señor en todo tiempo y en todo momento. Pero a veces el hombre, el ser humano, se le olvida agradecer a Dios, se le olvida acercarse a Dios, se le olvida las maravillas que el Señor ha hecho en la vida de ellos, en la vida también de los cristianos. Y ahora nos está recordando que nosotros debemos buscar de Dios, acercarnos a Dios. ¿Cómo los probó? Los probó de la siguiente manera. Tenían hambre. Ellos tuvieron hambre. Pero el Señor, dice la palabra, que les mandó maná del cielo. Le mandó un alimento especial. Algo creado por Dios. Algo que Dios preparó para ese pueblo en especial. Pero ¿qué pasó con el pueblo? El pueblo desagradecido, el pueblo dice que se hastió de ese maná.
que protestaron y dijeron que hastiados estaban de ese maná, que estaban cansados, que hartos estaban de ese maná. Y no es ajeno eso que pasó a nuestro tiempo. Nosotros en este momento estamos pasando por un desierto. Un desierto. Y la palabra de Dios dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y sabe, ahorita no podemos cumplir con este pasaje de la Biblia, porque no nos podemos congregar. Y podríamos decir que hay un clamor de parte nuestro, de ustedes que están allá y nuestro, y deseando y anhelando volvernos a congregar. Y de pronto cuando se podía congregar, muchos no valoraron eso. Muchos decían, estamos cansados, yo estoy cansado del trabajo, yo no voy a ir a ese culto porque yo estoy cansado. O tal vez hubo alguien que hablara y dijera, otra vez culto. O tal vez otro dijo, y otra vez el mismo pasaje bíblico. Y otra vez el mismo predicador, la misma predicadora. Y ahora que estamos pasando por este desierto, hemos escuchado a muchos hermanos que dicen, no vemos la hora de podernos volver a congregar. Amén. En cierta manera, muchos no valoraron incluso el podernos congregar en determinado lugar que no fuera la iglesia. Muchos dijeron, qué pereza ir a ese culto donde todos quedamos estrechos, qué pereza ir por allá, qué pereza. Y ahora anhelamos aún reunirnos de la manera en que nos estábamos reuniendo. Anhelamos eso. Amén. Podríamos decir, ese pueblo tan desagradecido, y a veces nosotros somos desagradecidos. Muchas veces, y otra vez a escuchar predicación, y otra vez, y otra vez. Y ahora deseamos y anhelamos. Ese maná del cielo es figura de alguien muy especial. Dice la palabra del Señor, yo soy el pan vivo, dice Jesús. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Él está diciendo que Él era ese maná con el cual alimentó al pueblo de Israel. Y dice, si alguno comiere de ese maná, de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor se manifestó en carne con un propósito de alimentar el alma del ser humano. Es necesario el alimento corporal, pero también es muy indispensable el alimento del alma. Es necesario alimentar el alma. Y estamos pasando por un desierto. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? En otro tiempo el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y cuando estaba allá en cautiverio, los que lo tenían en cautiverio le decían, canten, canten, canten para nosotros esos cánticos que ustedes cantaban allá en su pueblo, canten. Y ellos habían colgado las arpas y decían que no eran capaces de adorar a Dios, de cantar a Dios, por allá estando cautivos. Y qué tristeza decirlo, que cuando teníamos la oportunidad de congregarnos y de cantar todos juntos, unánimes al Señor, muchos no cantaban, muchos no adoraban, muchos no alababan al Señor. Muchos no se acercaban a Dios. Y ahora está la exclamación, ay hermana, cuánto quisiéramos poder escuchar las alabanzas y cantarlas todos unidos. Estamos pasando por un desierto. Estamos siendo probados para saber qué hay en nuestro corazón. Así como el pueblo de Israel fue probado, estamos siendo probados para saber qué hay en nuestro corazón, qué hay en su corazón, hermano, qué hay en su corazón ahora, en este momento, hermana. Y muchos decían,
Es que hagan programas, es que en la iglesia no hacen programas para animar los jóvenes, no hacen programas para los niños, no hacen programas para esto y lo otro. Pero ¿qué más programa que escuchar la palabra del Señor? ¿Qué más programa que poder orar al Señor? ¿Qué más programa que exaltar al Señor? Todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma voz para adorar al Señor. La misma palabra del Señor dice en San Juan capítulo 6, verso 51. Dice el mismo Dios manifestado en carne: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sé usted, pero yo siempre anhelo escuchar la palabra del Señor. Uno no ve la hora de poder sintonizarse, de poder estar allí en la audiencia para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y no sé si usted no vibra ya escuchando la palabra del Señor y va sintiendo que el Señor le va fortaleciendo, que el Señor va llenando su corazón, que el Señor le va dando aliento, le va dando ánimo, le va dando paz para soportar, pasar por este desierto por donde estamos pasando. No solo les hizo tener hambre, sino que también les hizo tener sed. ¿Y cuánto deseamos? Tenemos sed de la palabra de Dios. Tenemos esa sed que solo puede saciar la palabra de Dios. Esa sed que solo puede saciar el Espíritu Santo de Dios. Tenían sed allá. Dice la palabra del Señor que les dio a beber de la roca, de una roca en especial. Lo más probable es que ellos no se dieron cuenta quién era esa roca. Pero es tan hermoso usted y yo ahora saber quién fue el que les dio de beber allá. ¿Quién fue el que les quitó la sed allá en ese tiempo? Dice la palabra del Señor que el último día de la gran fiesta, el Señor Jesús se levantó y alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga y beba. ¿Será que alguno de ustedes, hermanos y hermanas, tienen sed en esta tarde para beber del agua, del manantial que el Señor todavía tiene vigente? Aleluya. Para que usted y yo saciemos la sed. Esa sed que nada puede quitarla, sino solo la palabra y el Espíritu de Dios. Ese texto se refería al Espíritu que habrían de recibir. ¿Y cuánto necesitamos estar llenos del Espíritu Santo en este tiempo? Hermano, hermana, saque un lugar. Busque un lugar especial en su casa y saque un tiempo, un rato, para usted llenarse de la presencia de Dios, para usted saciarse en la presencia de Dios, para usted calmar toda sed que usted tenga. El mundo tiene sed ahora y no puede saciar su sed, pero usted y yo sabemos a dónde ir. Usted y yo sabemos que hay un manantial especial para tomar de esa agua viva, de esa agua que sacia, de esa agua que nos alienta. Es necesario buscar de Dios. La palabra dice que buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor lo añade. Puede ser que usted está pasando por situaciones difíciles, económicas, pero el Señor le va a suplir. Lo importante es que usted busque a Dios. Lo importante es que usted se sacie de Dios, de la palabra de Dios, y Dios todo lo provee. Dios lo provee. Busque primero a Dios y Dios a usted le va a proveer lo que usted necesita. No solo les hizo tener hambre y sed, sino que también dice que hubo un milagro durante esos 40 años. Un milagro especial de Dios. Dice que el vestido no se envejeció.
De allá de Egipto salieron niños, salieron adolescentes, salieron jóvenes. Y durante esos 40 años en el desierto, su cuerpo, el cuerpo de aquellos niños, de aquellos adolescentes, de aquellos jóvenes, se fue creciendo. Pero ellos no se usaron otros vestidos, sino que todo el tiempo estuvieron con los mismos vestidos con los que salieron de Egipto. Dios les proveyó allí vestido. Dice la palabra del Señor que ese vestido no se envejeció. Quiere decir que ese vestido, a medida que ellos iban creciendo, ese vestido iba creciendo juntamente con ellos. Eso fue un milagro de Dios. Gloria a Dios. Fue un milagro. Ahora, el Señor a nosotros nos ha vestido. Teníamos vestido de pecado, teníamos vestido de injusticia, de inmoralidad, pero ahora viene el Señor a vestirnos de justicia, a vestirnos de un vestido especial. Dice Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El Señor nos ha vestido de un vestido de santidad, de un vestido de justicia. Dice la palabra del Señor que la iglesia está vestida de lino fino, amén, de un lino especial. El Señor la ha vestido de santidad. No solo fueron probados con las ropas, sino que también dice que la muerte llegó a muchos de ellos. Algunos porque se rebelaron en el camino. Muchos de los que se rebelaron contra Dios cayeron allá en el desierto. No pudieron llegar a la tierra prometida. No pudieron ver la tierra prometida. Y no sé, uno como que se imagina, porque cuando uno va a algún lugar desconocido y alguien lo lleva, lo está dirigiendo para llevarlo a ese lugar, uno siempre está preguntando, ¿falta mucho para llegar? ¿Falta mucho para llegar? Y uno es observando, tratando de mirar si ya va a llegar. Usted puede imaginarse cómo estaba ese pueblo de Israel en el desierto, con un calor abrasador, con una cantidad de cosas que les faltaban a ellos en el camino. Y a cada momento lo más probable es que le decían a Moisés, falta mucho para llegar, Moisés, falta mucho para llegar. Puede imaginarse usted 40 años. Si nosotros apenas con un mes de encerrados estamos desesperados y no vemos la hora de la libertad, de salir, de poder ir a congregarnos, de poder abrazar a la hermana allá, al hermano allá, entre hermanos saludarse con abrazo, entre hermanas saludarse con el abrazo fraternal. No vemos la hora de poder volver. Usted se imagina ese pueblo en esos 40 años. Y muchos no pudieron llegar, muchos no pudieron ver ese lugar especial. Y algunos murieron. Y como escuchábamos el día de ayer, el mensaje sobre esas serpientes que se les aparecieron en el desierto. Dios permitió que esas serpientes aparecieran. ¿Sí se imagina esas serpientes apareciendo en cualquier lugar y mordiendo a cuanta persona encontraba en el desierto? Y cómo el Señor les dio una salida de que hicieran esa serpiente de bronce y la levantaran allá en el desierto. Ya habíamos escuchado la palabra del Señor de que no era el motivo o el propósito de Dios de que adoraran esa serpiente, no. El propósito era de que dependieran de Dios y de obedecer a Dios, porque Dios había mandado que la miraran, Pero ¿qué hizo estas personas? Lo más probable es que muchos dijeron, ¿yo qué me voy a poner a mirar una serpiente si antes ellas son las que nos están mordiendo? Muchos tal vez no obedecieron y murieron.
mordidos por las serpientes. Y el Señor entonces, dice la palabra, en San Juan capítulo 3, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es ahora que debemos mirar a Cristo. Amén. Es ahora que miremos al crucificado, al que está en lo alto, crucificado. Aunque ya sabemos que Él resucitó, pero hay que mirar hacia el Calvario para saber qué fue lo que hizo el Señor, para recordar la obra del Calvario, que es por medio de esa obra, de esa crucifixión, que el Señor a nosotros nos salva, que el Señor ahora nos perdona. Ezequiel capítulo 18, verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Mas la dádiva del Señor, más el regalo de Dios es vida eterna. Pero para nosotros recibir ese regalo de Dios, tuvimos que mirar hacia la cruz del Calvario. No adorar la cruz, adorar al que murió en la cruz. Amén, aleluya. ¿Qué hizo el Señor? Extendió sus manos allá en la cruz del Calvario. Las extendió para abrazarnos a nosotros, para extendernos esa invitación de salvación. Debemos mirar a la cruz del Calvario, porque Colosenses capítulo 2, verso 13 al 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos, no un poquito, todos los pecados que usted y yo traíamos. Por eso, amigo y amiga, si usted tiene la oportunidad de escuchar este mensaje, hay una oportunidad de que usted mire hacia el Calvario. No adore la cruz, adore al que murió en la cruz. Amén, aleluya. Mire al que murió en la cruz, crea en el que murió en la cruz. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que anulando el acta, había un acta de muerte para todos los pecadores. Pero ¿qué hizo el Señor? Al ser levantado allá en la cruz del Calvario, exhibe el acta, un acta donde dice muerte para el pecador, pero Él la exhibe diciendo: yo les doy vida, porque yo me sacrifico por ellos, porque yo doy mi vida por ellos, porque yo extiendo mi misericordia hacia ellos. Amén. Qué hermoso es el Señor. El pueblo fue probado para saber si podía, con los mandamientos del Señor, cumplirlos o no cumplirlos. Nosotros estamos siendo probados, hermanos. Siendo probados, de pronto con hambre espiritual. Yo no sé usted cómo esté. Tal vez usted esté pasando por un desierto. Tal vez usted no sienta la presencia de Dios. Y es verdad, no es lo mismo. No es lo mismo escuchar la palabra por este medio que escuchar la palabra ya todos juntos en un mismo espíritu. No es lo mismo, pero estamos siendo probados a través del desierto. Tal vez usted tenga sed de Dios y no tenga cómo saciarse, pero el Señor en esta tarde puede saciar su sed. Porque la palabra del Señor dice que Él es la roca. Y dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, porque esa roca es Cristo. Amén. Me parece maravilloso que cuando ellos tuvieron sed, apareció la roca, y era que la roca los seguía. ¿Y quién es esa roca? Es Cristo. Es Cristo. Hoy el Señor puede saciar nuestra sed.
Hoy el Amén, Señor aleluya. puede vestirnos de ropas de justicia. Hoy el Señor puede saciar nuestra hambre. Hay palabra, hermanos, hay palabra. Lo que necesitamos es comer esta palabra. Cómase la palabra. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Me como la Biblia? No. Lo que quiere decir es que cuando usted oye la palabra del Señor, a usted se le aumenta la fe. A usted se alienta en el Señor. Eso es comer la palabra a través del oído. Y la fe viene por oír la palabra del Señor. Usted aumenta la fe escuchando la palabra del Señor. Y no solo escuchándola, sino buscando de Dios. Saque tiempo para buscar de Dios. Saque tiempo. Porque puede pasar que usted allá tenga determinadas labores en su casa y no saque tiempo para buscar de Dios. Ahora, en este tiempo que estamos pasando en el desierto, en este receso, Dios a muchos está probando para saber si en verdad le quieren seguir, si en verdad quieren buscar de Dios, si en verdad son verdaderos cristianos, porque el Señor está preparando una iglesia para irse con Él. Amén. Una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. ¿Cómo está su vida, hermano, hoy? ¿Cómo está su vida ahora, hoy? Hablaba con una hermana que me decía que no podía ver las predicaciones porque no tiene celular. Pero me decía, yo hago mis quehaceres y me arrodillo. Y vuelvo y hago otros quehaceres y me arrodillo. Lo que hago es buscar de Dios. Que deseo volver a congregarme, volver a ver a mis hermanos, de poder congregarme y poder hablar con ellos. No veo la hora, anhelo eso. Pero me pareció algo especial porque me decía que está buscando de Dios. Ahorita en este desierto estamos siendo probados. Pero hermanos, cuando pase este desierto, ¿qué piensa hacer usted? ¿Se piensa consagrar a Dios? ¿O está consagrado solo porque está pasando por el desierto? Y cuando llegue esas bendiciones, porque lo que estaba haciendo el Señor era para que no lo olvidaran, porque el Señor sabía que cuando llegaran a la tierra prometida y vieran tantas cosas especiales allá, se iban a olvidar de Dios. Cuando volvamos, tengamos la oportunidad de volvernos a congregar, la pregunta es, ¿cómo va a llegar usted? ¿Cómo va a llegar a buscar de Dios? Esta mañana escuchábamos sobre el servicio a Dios. ¿Se va a seguir negando? ¿Va a seguir protestando? ¿O vamos a llegar con otra forma de pensar? ¿Vamos a llegar con un corazón dispuesto como el Señor quiere? Amén, amén. Porque nos está probando para saber qué es lo que nos va a dar más adelante. El Señor nos prueba para darnos regalos. Él nos prueba para saber cómo obramos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos. Y de acuerdo a eso, Él tiene muchos regalos para darnos. No solo herencias allá en el cielo, sino bendiciones aquí en la tierra. Pero para eso usted y yo debemos pasar estas pruebas, pero mostrarle a Dios que dependemos de Él y que vamos a depender siempre de Él, que le vamos a buscar siempre a Él, que no hay otro lugar a donde ir, no hay otro lugar a donde ir, no hay a otro a quien buscar, solo al Señor, que el único que tiene la salida es el Señor, que el único que tiene la bendición es el Señor, que el único que tiene la salud es el Señor para nosotros, que el único que tiene la bendición es el Señor para usted y para mí. Por eso entonces, hermanos, pasemos por este desierto, pero no protestemos como ellos protestaron.
No reneguemos como ellos renegaron. Al contrario, en este tiempo adoremos al Señor, porque grandes bendiciones tiene el Señor para nosotros. Aleluya. Vamos a orar en esta tarde, dándole gracias al Señor por su palabra y dándole gracias al Señor que hasta el día de hoy nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Bendito Dios y Padre Señor Celestial, Jesús. estamos delante de tu presencia, dándote Adoramos. gracias, Señor. Oh bendito Dios, tú eres el único que Alabado puede sea tu alimentar nombre, nuestra Padre alma. Santo. ¿Quién puede saciar nuestra alma, Señor Gloria a Jesús? tu nombre, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por Tu ser tan palabra grande y es maravilloso con verdadera. nosotros. Te adoramos y Gracias te por hablarnos glorificamos. al corazón. Guarda a esta iglesia tan preciosa. Guarda a cada hermano y cada hermana. Señor Jesús, cada niño, cada adolescente, cada joven, guárdalos. Para cuando regresemos, Señor, a congregarnos, podamos estar llenos de tu presencia y con una forma de pensar cada vez mejor. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra gloriosa. Gracias a la hermana Lady por traernos este mensaje. Es un refrigerio espiritual para nuestra alma. Esta palabra nos alienta, nos anima para seguir en el camino del Señor. Que todos estos consejos que el Señor nos ha estado dando en cada mensaje podamos atesorarlos en el corazón y podamos ponerlos por obra. Que no seamos unos oidores olvidadizos, sino unos hacedores de la palabra del Señor. Ahí es donde está la bienaventuranza, en oír la palabra y en hacer la palabra del Señor, en ponerla por obra. Gracias al Señor. Mis amados hermanos, saludos para todos los que se han conectado. Queremos decirles que los amamos de corazón. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde en el nombre de Jesús.